¿Cómo están? ¿Qué tal? Una vez más, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo llega ante ustedes para poder entregarle su segundo programa del año 2025. Hoy día conversaremos con ustedes sobre un estudio bíblico con características, como siempre, de sermón, que va hacia el conocimiento y la edificación por medio de la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Y precisamente nos adentraremos en un estudio y descripción y análisis de un texto de Apocalipsis. Normalmente las personas, los creyentes y las personas en general que se ven enfrentados a algún estudio sobre Apocalipsis, creen que este está exclusivamente orientado hacia aquellos aspectos futuros de la iglesia que el Señor deja en su palabra, referido justamente al libro de Apocalipsis. Sin embargo, también debemos señalar, y todo hombre o mujer del Señor, y especialmente pastores y estudiosos, saben por medio de la teología de, de que también Apocalipsis es un libro muy útil para poder conocer, para poder edificar y para poder exhortar sobre la vida, no solamente de las iglesias, sino que también del Señor Jesucristo. Hoy día el estudio que nos aboca será el siguiente. La iglesia de Sardis. El Señor, por medio de Apocalipsis, entrega un mensaje a las siete iglesias y que son un símbolo de lo que hoy día representan y podrían representar en el futuro, no solamente las doctrinas bíblicas, sino que la praxis misma de lo que es el desarrollo de estas iglesias con respecto a sus miembros, o sea, los creyentes. Y vamos a tomar del libro de Apocalipsis, como ya dije, el mensaje a la iglesia de Sardis y en particular a el capítulo 3 de Apocalipsis, del versículo 1 al 6. Yo quisiera que usted, estimado hermano en Cristo, creyente e inconverso, principalmente creyentes, se dejen llevar por el Espíritu Santo, es decir, pongan en sí el entendimiento y la disposición por querer escuchar y al mismo tiempo, si usted lo desea, puede tener después su Biblia para poder cotejar aquello que hoy día nosotros vamos a exponerle. Y vamos a leer primero el eh, texto en cuestión, que es la base de este estudio. Y dice así, capítulo 3 del versículo 1 al 6. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, refiriéndose a la iglesia en particular. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Antes de llevar a cabo una descripción de este texto, es necesario que conozcamos para su comprensión y entendimiento lo que es el contexto histórico en el que se desarrolla lo escrito por el apóstol en Apocalipsis y lo que se conoce desde el punto de vista de lo que es las ciencias sociales formales, el contexto histórico, es decir, qué
o cuáles son los fenómenos de carácter histórico-social que se desarrollaban al momento de que el apóstol guiado por el Espíritu Santo eh, eh, escribe el libro de Apocalipsis y que a la luz justamente de lo que es la situación sociocultural de la época, nosotros podemos darle un más cabal entendimiento a lo que este texto nos está mostrando. Pues bien, repito, este es el contexto histórico que describe la forma en que se vive en un territorio, describe así su geografía, su economía, su cultura, el carácter y tradición de sus habitantes que afectan al desarrollo de su pensamiento, de su acción y en este caso de la forma en que se escribe el Apocalipsis. Es necesario entonces que describamos el carácter del habitante de Sardis y por lo tanto aquello que determinaba la forma de ser de muchos de los componentes, o por no decir todos de los componentes de la iglesia, a los cuales el Señor hace referencia en este texto de Apocalipsis que vamos a ir estudiando más adelante. Sardis, o sea, la ciudad, por su enclave geográfico, era una ciudad principal y rica, pues tenía acceso, valga la redundancia, a una rica actividad económica del mundo antiguo. Estaba defendida por formidables murallas, asentada sobre una montaña rocosa que le servía de base, que le hacía prácticamente inexpugnable o imposible de conquistar. Solo en dos oportunidades fue conquistada por Ciro y Antioquio. La primera vez fue porque soldados escalaron la muralla que no se encontraba con vigías o atalayas, pues como se creían inexpugnables, lo habían descuidado. Y aquí está la acción de Ciro. Guiado por esta experiencia traumática, en Sardis pusieron vigías y estos seguían siendo confiados porque ves que las murallas eran inexpugnables. Bajo este descuido, a un vigía se le cayó un casco y bajó a buscarlo. El enemigo, que espiaba, o sea, se encontraba vigilante, vio por dónde salió el soldado y encontró la entrada y por ahí entraron, sumado que había poca guardia, tomaron por segunda vez la ciudad, es decir, en este caso por Antioquía. Desde el punto de vista cultural, Sardis se había formado bajo el imperio griego alejandrino, muy idólatra, y había desarrollado en sus habitantes griegos una cultura sumamente tolerante, en este caso con los cristianos, y otras manifestaciones religiosas que podían darse en el mundo antiguo. En este ambiente de desidia, de mucha confianza y de tolerancia de los griegos y de no estar atentos a los efectos militares, culturales y religiosos, había prosperado la iglesia de raíz apostólica y cristiana de Sardis, la cual había llegado, escúchalo bien, a acuerdos de tolerancia con las otras iglesias paganas, lo que hoy día nosotros podríamos denominar ecumenismo, perdón, ecumenismo, iglesias paganas, por lo que no se predicaba en contra de ellas, es decir, no se metían con las iglesias diciendo si eran correctas o incorrectas, si eran herejes o eran anticristianas o atentaban contra el mandato divino. Ahora, dando inicio al análisis bíblico, leeremos nuestro texto base de Apocalipsis 3 del 1 al 6. Eh, Quien está hablando aquí es el Señor Jesucristo y le dice a las iglesias en Sardis. Escribe el ángel a las iglesias de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre del que vive y estás muerto. Estas iglesias muertas son aquellas que, y pasamos a definirlas, no quieren tener problemas absolutamente con nadie. Y no solo al interior de las iglesias, aceptan e introducen muchas veces a sus púlpitos a la enseñanza doctrinas extrañas y sin
averiguar si esta persona es creyente o no, le entregan las palabras para que puedan enseñar a los creyentes, produciéndose entonces un efecto no deseado por el Señor, porque no quieren meterse en problemas y aceptan cualquier orden de cosas. También estas iglesias que no están vivas buscan la comodidad y la conveniencia con otras manifestaciones, muchas de carácter paganas y extrañas, es decir, no bíblicas. Aplican un falso ecumenismo, como ya dijimos. Cuando hablamos de una iglesia viva, primero hablamos que espiritualmente estas incomodan a los falsos maestros y a sus falsas doctrinas, sobre las cuales por medio de sus prédicas, exhortaciones y enseñanzas denuncian a los creyentes y a los incrédulos y la pertenencia a aquellas iglesias muertas son y paganas, son caminos de perdición por la que se debe tener cuidado en no ingresar a ella, es decir, están alertas, no temen incomodar. Dos, también incomoda a todos aquellos que cometen o están viviendo en pecado, para provocarlos al arrepentimiento y llegar a la búsqueda del perdón por medio de la cruz de Cristo. Una iglesia viva no nos hace sentir espiritualmente mal, pues nos hace ver y recuerda que poseemos una naturaleza humana y esta naturaleza que tenemos todos los hombres, genéricamente hablando, es decir, hombres y mujeres, es pecaminosa. Veamos lo que nos dice al respecto, entre otras citas, Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando el apóstol Pablo escribe en Romanos, está identificando que nosotros, los hombres, no importa nuestra condición, tenemos una naturaleza, es decir, nuestro cuerpo, nuestros sentidos están inclinados a hacer el mal. Ahora, si usted piensa que esta es la única cita al respecto, lea también Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Y para reforzar, existen muchas más, pero también puede leer Colosenses, capítulo 3 versículo 5. Pero los miembros de la iglesia, volviendo al tema del texto bíblico, pero los miembros de la iglesia de Sardis se sentían muy bien. No sabían ser incomodados por sus pastores o ancianos, solo sabían sentirse felices. No evidenciaban obras dignas de arrepentimiento, es decir, vivían cómodamente disfrutando lo que el mundo griego les brindaba. Nosotros sabemos que la religión griega era muy dada a los excesos, a las orgías y a otro tipo de actos como la sodomía, por ejemplo. O sea, como dice nuestra cita bíblica base, estaban vivos, pero muertos espiritualmente. Podemos aseverar a la luz de lo expuesto que los creyentes en Sardis, exceptuando un pequeño grupo de creyentes, tenían como características, al igual que en el presente, lo siguiente. Eran cristianos nominales, es decir, estaban en las nóminas de las iglesias, no habían nacido de nuevo. También podemos notar que necesitaban del Espíritu Santo, que también necesitaban muchos de ellos ser convertidos de verdad, pues por medio de una predicación efectiva y la obra del Espíritu Santo en ellos y por medio del nuevo nacimiento iba a actuar en la mente y en el corazón, porque el Espíritu Santo, como dice el Evangelio, nos lleva a toda verdad. También recordamos que el Espíritu Santo entrega dones. Los dones son aquellas
capacidades especiales que el Señor entrega al convertido que no nos poseía antes de nacer, pero que ahora sí desarrolla por medio del Evangelio y por medio de la obra del Espíritu Santo en él. ¿Ya? Estos dones están identificados y descritos en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 30. También en Hechos capítulo 2, versículo 28. Seguimos y puede leer Lucas capítulo 11, versículo 3, también Efesios 4:30 y por último citaremos a 2 de Timoteo 3, del versículo 3 al 5. Todos estos versículos a ustedes le puede mostrar lo que el Espíritu Santo recibido por el creyente puede hacer en sus vidas para edificación, exhortación, consolación y entendimiento de la doctrina. Por eso que en esta cita de Apocalipsis que estamos analizando, sigue diciendo el Señor por medio del apóstol, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia en Sardis el Señor. La está reconviniendo. Aquí el Señor nos está a nosotros y a Sardis también recordando que debía tener cuidado con sus obras, ya que la medida de ella es justamente la vida que llevamos y también contrastada con la vida y ejemplo del propio Señor Jesucristo. Seguimos, después sigue diciendo este texto, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Es decir, aquella enseñanza basada en la sana doctrina, tal como lo hemos descrito, una iglesia viva. Ahora podemos establecer acciones obligatorias que la iglesia de Sardis debía realizar dentro del arrepentimiento solicitado, al igual que debemos hacer nosotros en la actualidad. Veamos, debía y debemos vigilar. En griego es gregoreo, que literalmente significa mantenerse despierto. Es decir, Sardi y muchos de nosotros en la actualidad no poseía uno o varios miembros en su interior que permanecieran vigilantes sobre la condición de la iglesia y de sus fieles en cuanto a asegurarse si estos eran verdaderamente creyentes o si estaban introduciendo al interior de esta iglesia, como hoy día ocurre en las nuestras, herejías, doble permanencia, es decir, la iglesia en otras iglesias, y muchas de ellas son sectas, etcétera. Los encargados y miembros lo daban todo por normal. Ellos no tenían atalaya. Si quiere saber qué es lo que es una atalaya, cuál es el deber, lea usted Ezequiel capítulo 3 de los versículos 16 al 21, que es muy importante que las iglesias en la actualidad, como si tampoco lo tenían en Sardi, conocieran el deber de la atalaya. Muchos asistentes a la iglesia de Sardis, como también hoy, creyentes, creen que todo está bien por ser muchos años que son creyentes o conocer también mucho de la palabra. Pero no solo se debe ser y permanecer, sino que sobre todo practicar la santidad y el crecimiento en nuestras vidas por medio de la palabra. Mateo capítulo 26, versículo 41 nos advierte al respecto. Escúchalo bien. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, que mora en nosotros, pero la carne, es decir, nuestro cuerpo, es débil y esta parte nos lleva presa muchas veces a hacer aquello que no queremos y atenta contra el espíritu. Resulta entonces evidente que los pastores en Sardis y muchos también hoy día no actúan y no actuaban como lo establece el Señor en Gálatas
capítulo 6, versículo 1. Escuche nuevamente, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Aquí esta función deben, en la actualidad, como también en la época de Sardis, los encargados de la iglesia, es decir, los pastores, ancianos, etcétera. Pero también debe ser cuidado aquel que exhorta o reconviene para que no sea una reprensión hipócrita, es decir, estar eh, llamándole a la atención a un hermano por un pecado cometido y yo desde el punto de vista oculto estoy cometiendo ese pecado o muchos más. Recordemos que no hay nada oculto ante los ojos del Señor. Después seguimos, segundo, no obstante, el Señor le dice a Sardis que hay cosas hechas por ellos que están bien, por lo que necesitan ser reforzadas. O sea, no todo estaba mal, había un pequeño remanente. Si todo siervo del Señor o pastor desde hoy, perdón, desea hoy una iglesia viva, no debe descuidar este aspecto de la práctica o formas con que se efectúe no solo la liturgia, es decir, la forma al interior de su iglesia, sino que también la forma que adopte la comunión entre los hermanos y el testimonio personal de ellos, como también la doctrina que se les entrega y que se les enseña. Todo lo referente a la acción de la Iglesia o del comportamiento individual del creyente debe estar de acuerdo a lo establecido en las Escrituras, es decir, ser más bíblico que humano, que sentimentaloide. La Biblia o palabra de Dios es la suprema autoridad en la cual los creyentes debemos guiar nuestras prácticas en las iglesias y también nuestra vida como creyentes. El objetivo de esto es reforzar lo que se esté haciendo bien y corregir lo malo. Y ahí está la labor de los dirigentes en la iglesia, de aquellos que el Señor ha puesto en eminencia. Hay muchas cosas buenas que se están haciendo por las iglesias y bien, y ello por la gracia de Dios. Después, enderezar lo torcido. O sea, eliminar el pecado, la falsa doctrina y las herejías, que es lo que destruye a las iglesias en el día de hoy, como lo hacía con la iglesia de Sardí. Recordar lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa en ti, estimado que me estás viendo y escuchando la palabra de Dios. ¿La conoces? ¿Te ha sido predicada en tu iglesia? ¿La pones en práctica? Tus pastores y líderes te enseñan y te adiestran y te reconfortan y te exhortan o te disciplinan a la luz del Evangelio. No importa que tú te sientas incómodo, como también importa mucho si tú te sientes feliz, porque después de ejercitada la disciplina, viene la calma y viene una actitud de reconfort. Guardar qué es lo que debemos, es decir, no desechar aquello que debemos hacer de acuerdo a la palabra. Juan 14:15 nos dice, ¿me amáis? Pregunta el Señor. Guarda mis mandamientos. Y luego también, un poquito más adelante, Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, nos dará sabiduría, entendimiento. También debemos ser capaces, bajo estas condiciones, de arrepentirnos, como también lo decía la iglesia de Sardi. Debe ser entendido aquí como el acto verdadero
constante y decidido de cambiar, es decir, cambiar de dirección en cuanto a nuestra vieja manera de actuar y ser con respecto a todo aquel pecado que contravenga y se oponga al Evangelio, es decir, evitarlo. Si no velas, vendré sobre ti, sigue diciendo Apocalipsis, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Existían en Sardi cosas buenas, pero tiene unas pocas personas, dice el versículo que estamos estudiando, pero tienen unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Estas pocas personas que se habían mantenido de acuerdo con la palabra en Sardis para realizar una comunión de acorde con la palabra, que éstas en verdad las identifica como personas vivas o iglesias vivas. Las vestiduras blancas son dadas por el Señor, fueron otorgadas por Él como señal de nuestra santidad, pues como pecadores arrepentidos y por medio de la fe hemos sido perdonados y limpiados por medio de la acción efectuada bajo la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo. Primera de Corintios, nuevamente, ahora en el capítulo 6, versículo 11, nos dice, con respecto a nosotros los creyentes, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y luego Efesios 4:24 sigue diciendo, y vestidos del nuevo hombre, creados según en la justicia y la santidad de la verdad, es decir, con ropas blancas. Ahora debemos aclarar con respecto a nuestra santidad. Primero, cuando nos convertimos, recibimos la santidad por medio de la fe en Cristo y tomamos o no, o nos apoderamos de nuestro título de santo. Y es eso lo que lleva a Pablo a llamar santos a los miembros de las iglesias cuando las saluda en sus cartas. Por otra parte, sabemos que todos los creyentes, usted y yo, somos pecadores y por lo tanto pecamos. Bueno, aquí se pone en marcha nuestra santificación gradual, es decir, apartarnos de pecado, gradual y progresiva, proceso por el cual cada vez nos vamos pareciendo más a Cristo, y digo parecernos y no igual, pues el Señor nunca pecó. El Señor está diciendo que no todo en Sardi son o están así, que solo son unos pocos. Por otra parte, el Evangelio nos dice que toda la iglesia está vestida de blanco, por lo que todas y todos son santos. En lo dicho entonces podemos afirmar que en una iglesia, al igual que en Sardi, pueden y de hecho existen muchos que forman la iglesia, pero no son la iglesia, pues al no estar convertidos de verdad, no están vestidos con ropas blancas y no están vivos, sino que muertos, acompañados de malos comportamientos pecaminosos. Ahora el Señor nos dice, seguimos leyendo. 5. El que venciere será vestido de vestidura blanca. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, con respecto a esto, nos falta aclarar que esta parte del texto que dice que no lo borrará del libro de la vida, la historia teológica nos ilustra que todas las ciudades griegas, romanas, hebreas, egipcias, etcétera, tenían un registro, el libro de sus habitantes. ¿Recuerdan el viaje de los padres del Señor Jesús a Belén para el censo familiar? Con esta inscripción se estaba dejando testimonio a las autoridades de los gobiernos de la época de que ellos estaban vivos. Por el contrario, los que no se presentaban al censo daban testimonio por ese acto de estar física o biológicamente muertos y, por lo tanto, se borraban del libro llamado de la vida o de los ciudadanos vivos. Estos eran los que estaban muertos físicamente.
En este contexto que recién estamos diciendo, o sea, en la situación que existía en los gobiernos de la actualidad, es que debemos tomar Apocalipsis 3:55 y de ninguna manera puede ser empleado, como algunos aseveran, como una base para señalar que la salvación se pierde. Otro ejemplo de un libro divino aparece en Éxodo 31 y 32, que dice así: Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. 32. Me perdones ahora su pecado y si no, ráeme. O sea, raspar una superficie hasta quitarle algo, eso significa ráeme. Ahora de tu libro que has escrito, es decir, raspa mi nombre hasta que sea borrado en este libro. En Apocalipsis 3:5 podemos señalar solo que el Señor nos está diciendo que el que venciere, es decir, convirtiere verdaderamente, será vestido con ropas blancas de santidad y será miembro de una iglesia viva. Pero el que no, al no estar inscrito en el libro, como era la costumbre, estará muerto, pues era quitado del libro de la vida. Pero insisto, las escrituras nos dicen que somos salvos de una vez y para siempre. Pero el requisito es la fe en arrepentimiento, guiado por el Espíritu Santo, y el conocimiento del Señor Jesucristo y de su muerte de cruz por medio de la prédica o conocimiento de la palabra, actuando así en nosotros la gracia, siendo por ellos, y escúchelo bien, salvos, siempre salvos. El que tenga oídos y oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como usted puede ver, estimado, que me está viendo y escuchando, ya sea hermano o amigo no creyente, hay muchas razones para lo cual dejarnos llevar por la palabra de Dios, darle nuestra vida al Espíritu Santo para que lo guíe, pero principalmente cada uno de aquellos que no ha creído en el Señor Jesucristo, le reconozca en arrepentimiento, como ya dijimos, como su Señor y Salvador. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo les ha entregado este estudio de Apocalipsis a través de esta prédica, para que usted conozca lo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y este estudio o esta prédica le ha sido de utilidad, especialmente para otros creyentes, como también para inconversos, como también para familias o seres queridos. Ayúdenos a compartir. Que muchas personas que ven estos programas eh, ponen su dedito de afirmación, pero no muchos quieren ayudarnos a predicar, a entregar, a difundir la ruta bíblica de nuestro amado Señor Jesucristo. Si usted ha visto más de una vez tu programa, suscríbase. El suscribir significa colocar un clic en la suscripción, pero sobre todo ayúdenos a difundir, porque usted estará también atrayendo personas a los pies de Cristo. La ruta bíblica del Señor Jesucristo, como siempre, les dice que la paz de Dios el Padre y la de su Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, Señor y Salvador, guiado por el Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias.